En las calles bulliciosas de Madrid. Bajo el sol implacable del mediodía. Javier soltó el cuchillo con un estruendo que resonó en su Ford Truck. Frente a él. El chico al que había estado alimentando durante meses yacía en el suelo, convulsionando por una sobredosis inesperada. El pánico se apoderó de Javier mientras marcaba el número de emergencias. Pero lo que no sabía era que ese acto de bondad desencadenaría una tormenta que destruiría su vida tal como la conocía. Javier había abierto su Ford Truck. Sabores del alma. En la Plaza Mayor hacía 3 años. Después de dejar un trabajo corporativo asfixiante. A sus 35 años. Era un hombre openly gay que había luchado contra el rechazo familiar en su juventud. Su camioneta, pintada de colores vibrantes, servía tapas innovadoras con un toque personal, cada plato llevaba una historia. Pero lo que más le llenaba era ver a la gente sonreír. Especialmente a aquellos que lo necesitaban. Lucas apareció un día de lluvia torrencial. Tenía 18 años. Pero parecía más joven con su ropa raída y sus ojos hundidos por el hambre. Se acercó tímidamente, preguntando si podía comprar algo con unas monedas sueltas. Javier, con su instinto protector, le dio un plato gratis. No es caridad, le dijo. Es una prueba de sabor. Desde entonces, Lucas volvía cada día. Javier aprendió que el chico había huido de casa tras una pelea con su padre. Un hombre poderoso que no aceptaba su orientación sexual. Lucas era gay. Y su padre, un CEO de una multinacional, lo había echado a la calle. Los días se convirtieron en rutina. Javier le daba comida, pero también consejos. La familia no siempre entiende. Pero el tiempo cura, le decía mientras preparaba un pincho de tortilla. Lucas se abría poco a poco, hablaba de su madre fallecida. De cómo su padre, Mateo, lo controlaba todo. Desde sus estudios hasta sus amigos. Javier sentía una conexión profunda, recordaba su propia juventud. Rechazada por padres conservadores en un pueblo de Andalucía. Una tarde, mientras Lucas devoraba un bocadillo, Javier notó moretones en sus brazos. Mi padre me encontró anoche, murmuró Lucas. Quería llevarme de vuelta. Pero huí. Javier se enfureció internamente. ¿Cómo un padre podía tratar así a su hijo? Decidió ayudar más, le ofreció un trabajo informal limpiando el truck después del cierre. Lucas aceptó. Y por primera vez en meses, sintió estabilidad. Pero la tensión crecía. Javier empezó a recibir llamadas anónimas. Advertencias para que se alejara del chico. Ignorólas, atribuyéndolas a pandilleros callejeros. Una noche, cerrando el truck, vio a un hombre elegante observándolo desde un coche lujoso. Era Mateo, el padre de Lucas. Alto, con cabello grisáceo y una presencia imponente. Mateo bajó del vehículo y se acercó. Sé que has estado ayudando a mi hijo, dijo con voz fría. Quiero que pare. Javier se mantuvo firme. Su hijo necesita ayuda, no control. Mateo lo miró con desprecio. No sabes nada de mi familia. La confrontación fue breve pero intensa. ¿Mateo se fue? Pero Javier sintió un escalofrío. Esa noche, soñó con su propio padre, quien lo había desheredado al enterarse de su sexualidad. Al día siguiente, Lucas llegó tarde.
Con el rostro pálido. Mi padre me está buscando por toda la ciudad. Javier lo calmó. Pero internamente luchaba con su propia culpa. ¿Estaba interfiriendo en algo que no le correspondía? La sociedad española, aunque progresista, aún cargaba con estigmas en familias tradicionales. Javier había visto amigos destruidos por rechazos similares. La crisis estalló esa misma semana. Lucas confesó que había robado dinero de Javier para comprar drogas. Una recaída de su pasado turbulento. Javier se sintió traicionado. Pero entendió el dolor detrás. Todos cometemos errores, le dijo. Sin embargo, la sobredosis llegó sin aviso. Mientras los paramédicos se llevaban a Lucas, Javier vio a Mateo llegar corriendo. Su rostro una máscara de ira y preocupación. En el hospital, Mateo confrontó a Javier. Tú lo has corrompido. Javier replicó, yo lo he salvado de la calle que usted lo arrojó. La tensión era palpable, dos hombres. Opuestos en todo. Unidos por el destino de un chico. Mateo. A sus 45 años. Era un viudo exitoso pero solitario. Atormentado por su rigidez. Javier vio en él un reflejo de lo que podría haber sido si no hubiera abrazado su identidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Lucas se recuperaba. Pero la policía investigaba. Mateo acusó a Javier de influir negativamente, amenazando con cerrar su negocio. Javier, por su parte, reunió evidencias de abuso paternal. La sociedad murmuraba, ¿era Javier un héroe o un intruso? Amigos gays de Javier lo apoyaban. Pero otros lo advertían del peligro de desafiar a un poderoso. Javier visitaba a Lucas diariamente. El chico, entre lágrimas, admitía su confusión. Quiero volver. Pero tengo miedo. Javier lo animaba a enfrentar la verdad. En una de esas visitas, Mateo estaba allí. Por primera vez. Hablaron civilizadamente. Mateo confesó su propio pasado, había reprimido atracciones homosexuales en su juventud por presión familiar. No quiero que Lucas sufra lo que yo, dijo. Pero sus acciones decían lo contrario. La conexión inesperada surgió. Javier y Mateo compartieron una cerveza en la cafetería del hospital. Hablaron de pérdidas. De identidades ocultas. Mateo admitió su soledad, Javier. Su miedo al rechazo. Era el comienzo de algo. Pero el conflicto persistía. Lucas, al enterarse, se sintió traicionado. Ahora sois amigos, gritó. La primera parte culminaba en una decisión. Javier debía elegir entre retirar su ayuda o enfrentar las consecuencias legales que Mateo preparaba. El precio de la bondad era alto. Y Javier se preguntaba si valía la pena. La recuperación de Lucas fue lenta. Pero cada día traía nuevas revelaciones. Javier continuaba visitándolo, ignorando las miradas acusadoras de Mateo. En una de esas visitas, Lucas le confió un secreto, había descubierto cartas antiguas de su madre, revelando que Mateo había tenido un amante hombre en su juventud. Papá lo niega todo, dijo Lucas. Javier sintió una punzada, entendía el peso de los secretos familiares. Mateo, meanwhile, investigaba a Javier. Descubrió su pasado, un despido por discriminación en su antiguo trabajo. Luchas con la depresión tras el rechazo familiar.
Mateo usó eso para presionar, eres inestable. No apto para influir en mi hijo. Pero en privado. Mateo luchaba con sus demonios. Recordaba a su amante de universidad. Abandonado por miedo al escándalo. Ahora, viendo a Javier, sentía una atracción innegable, mezclada con culpa. Una noche, Mateo invitó a Javier a su oficina en el centro de Madrid. El edificio era un monumento al éxito, vidrios altos, vistas panorámicas. ¿Quiero un trato?, dijo Mateo. Deja a Lucas en paz. Y te ayudo con tu negocio. Javier rechazó, no se trata de dinero. La conversación derivó en confesiones. Mateo admitió su represión, creí que ser fuerte significaba ocultar. Javier compartió su libertad, ser auténtico duele. Pero libera. La tensión romántica surgió sutilmente. Sus miradas se prolongaban. Sus toques accidentales electrificaban. Pero el conflicto ético era inmenso. ¿Podía Javier enamorarse del hombre que había herido a Lucas? La sociedad juzgaría, un romance entre el salvador y el villano. Lucas. Al salir del hospital, volvió con Mateo bajo coacción. Si no, me deshereda, explicó a Javier. Pero en secreto. Planeaba huir de nuevo. Javier, dividido, decidió confrontar a Mateo. En una cena forzada en casa de Mateo. Un ático lujoso. Las verdades explotaron. Lucas acusó a su padre de hipocresía. Mateo, herido, reveló su pasado gay reprimido. Lo hice por protegerte. ¿Mintió? Javier intervino, proteger es aceptar. No controlar. La noche terminó en caos, Lucas huyó. Mateo culpó a Javier. Al día siguiente, Mateo usó sus conexiones para inspeccionar el food truck de Javier, encontrando irregularidades menores que amenazaban su cierre. Javier enfrentó su propia familia. Su hermana, conservadora, lo llamó, estás jugando con fuego. Recordó su salida del armario, padres que lo echaron. Años de terapia. Ahora, ayudando a Lucas. Revivía traumas. Pero persistió. Organizando una red de apoyo LGBTQI en Madrid para Lucas. Mateo. Solo en su ático. Cuestionaba todo. Visitó a Javier en el truck. Vulnerable. Ayúdame a entender. Pidió. Javier. Atraído. Accedió a conversaciones. Compartieron historias, Javier de bares gays en Chueca. Mateo de su vida doble. La química crecía. Pero el precio era Lucas. ¿Quién se sentía abandonado? Una traición llegó, Lucas. Desesperado. Robó documentos de Mateo y los dio a Javier para exponerlo. Javier dudó, usarlos o destruirlos. Eligió lo segundo. Pero Mateo lo descubrió. Sintiéndose traicionado. Pensé que eras diferente. Dijo. La alta sociedad de Madrid murmuraba. Amigos de Mateo lo presionaban, ese hombre es un peligro. Javier perdía clientes por rumores. El conflicto interno de Mateo culminó en una decisión, confrontar su sexualidad. Besó a Javier impulsivamente en el truck. Pero se arrepintió al instante. Esto no puede ser. Lucas. Meanwhile. Caía en espiral.
Encontrado por Javier en un parque. Confesó su amor platónico por él. Javier rechazó gentilmente: eres como un hermano. Pero el daño estaba hecho, Lucas se sintió rechazado doblemente. La parte terminaba con Mateo ofreciendo una tregua: ayudemos a Lucas juntos. Pero Javier sabía que el precio sería su corazón, dividido entre lealtad y deseo. La alianza entre Javier y Mateo fue frágil, construida sobre arenas movedizas de confianza rota. Juntos buscaron a Lucas, quien había desaparecido tras el rechazo. Recorrieron las calles de Madrid, desde Malasaña hasta Lavapiés, interrogando a conocidos. En esas búsquedas, sus conversaciones profundizaron. Mateo admitió su miedo al outing: perdería todo. Javier replicó: ya has perdido a tu hijo. Encontraron a Lucas en un albergue LGBTQI. El chico, demacrado, los confrontó: vosotros dos ¿juntos? Es asqueroso. La revelación de su beso impulsivo salió a la luz, cortesía de un testigo. Lucas se sintió traicionado por ambos, su padre hipócrita y su mentor egoísta. La terapia familiar comenzó, impuesta por un juez tras una denuncia de Mateo contra Javier por influencia indebida. En sesiones tensas, emergieron verdades dolorosas. Lucas habló de bullying en escuela por ser gay. Mateo confesó su hacer pasado, llorando por primera vez. Javier compartió su soledad, admitiendo que ayudar a Lucas llenaba un vacío. Pero fuera de terapia, el romance entre Javier y Mateo florecía en secreto. Cenas clandestinas en restaurantes apartados. Paseos por el Retiro. Mateo experimentaba libertad, Javier esperanza. Sin embargo, el conflicto moral los atormentaba. ¿Era ético ante el sufrimiento de Lucas? La sociedad intervenía. Un artículo en El País expuso el caso: CEO enredado en drama familiar con dueño de food truck gay. Mateo enfrentó junta directiva, arriesgando su puesto. Javier vio su truck vandalizado con grafitis homofóbicos. La presión familiar de Javier resurgió: su padre, enfermo, lo llamó para reconciliarse, pero condicionó a dejar esa vida. Una decisión clave: Mateo debió elegir entre dimitir o negar todo. Optó por la verdad, outingándose en una conferencia. Soy gay. Y amo a mi hijo tal como es. El escándalo fue masivo, pero liberador. Lucas, viéndolo en noticias, volvió a casa. Javier pagó el precio, perdido en el triángulo. Se alejó. No puedo ser la causa de más dolor. Mateo lo persiguió, declarando amor en el truck. Elige, yo o tu orgullo. Javier cedió. Pero Lucas lo vio como traición final. El clímax llegó en una confrontación familiar. Lucas, furioso, destruyó fotos de su madre, culpando a Mateo por su muerte: estrés acumulado. Mateo colapsó emocionalmente. Javier medió. Pero Lucas lo acusó: tú lo has cambiado. Lo has hecho débil. La resolución parcial: Lucas aceptó terapia solo, mudándose a un piso compartido. Mateo y Javier continuaron, pero con culpa. La sociedad debatía: ¿era progreso o destrucción? Javier reflexionaba en su truck vacío. El precio de la autenticidad: amigos perdidos. Negocio tambaleante. Pero ganó amor, aunque controvertido.
Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. Mateo dimitió como CEO, aceptando un rol menor para enfocarse en familia. Javier reabrió su truck con ayuda de la comunidad LGBTQI, convirtiéndolo en espacio seguro. Lucas, en su nuevo hogar, estudiaba arte, canalizando dolor en creatividad. Pero las heridas persistían. En una cena reconciliatoria, Lucas confrontó a la pareja: vuestra felicidad cuesta mi paz. Mateo defendió: aprendí tarde. Pero aprendí. Javier añadió: el amor no elige bandos. Lucas, entre lágrimas, perdonó parcialmente, pero mantuvo distancia. El romance de Javier y Mateo enfrentó pruebas. Familia de Mateo lo rechazó, la de Javier lentamente aceptó. Sociedad, algunos aplaudían, otros condenaban. Un debate en TV los expuso: ¿es ético un romance nacido de conflicto familiar? Javier luchaba internamente. ¿Había manipulado a Lucas? Mateo cuestionaba: ¿su outing fue egoísta? Lucas, en terapia, admitía su rol en el caos: robos, mentiras. Una crisis final: Lucas recayó en drogas, culpando al estrés. Hospitalizado de nuevo. Acusó a Javier de ser el catalizador. Mateo defendió a su pareja, pero el daño dividió. Javier consideró romper: no vale el precio. En una noche lluviosa, similar a la primera, Javier y Mateo hablaron en el truck. Hemos pagado con almas rotas, dijo Javier. Mateo replicó: pero hemos despertado. Decidieron persistir, apoyando a Lucas desde FAR. Lucas se recuperó, eligiendo independencia. Escribió una carta: gracias por forzarme a crecer, aunque duela. La familia se reformó. Frágil pero real. Javier, cerrando el truck, reflexionaba en el viaje: de bondad a caos, a redención. El precio: identidades expuestas, relaciones fracturadas, pero verdades liberadas. Fue correcto que Javier interviniera en la vida de Lucas, sabiendo los riesgos. ¿O debió mantenerse al margen para evitar el dolor mayor?